Nos detenemos en la macro de la jornada, analizamos el mercado de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Rocío. Bueno, vamos a comenzar mirando a Estados Unidos, porque tenemos muchas referencias allí, en el principal mercado del mundo, como es ese dato de pedidos de bienes duraderos del mes de abril, el dato de confianza del consumidor de The Conference Board o el índice de precios de vivienda Case-Shiller, S&P Case-Shiller. ¿Qué conclusión extrae de todas estas referencias juntas? Bueno, Rocío, yo creo que en general lo que podemos entender, ¿no?, que está pasando en Estados Unidos es que a raíz primero, ¿no?, de ese anuncio de aranceles, pero después de ese anuncio de la tregua de los aranceles y de este periodo que se ha abierto de negociaciones, la confianza en general de consumidores en particular se ha restablecido de manera muy rápida. El consumidor promedio anticipa, bueno, que digamos, bache no va a afectar significativamente su dinámica de consumo, y también vemos que aún así esta ligera caída que hemos visto en los indicadores de confianza en general todavía no se ha filtrado de manera significativa a los datos duros de la economía. Es decir, la actividad todavía no ha mostrado grandes señales de haberse resentido a raíz de este periodo, este episodio de incertidumbre que hemos tenido y que de alguna manera todavía seguimos teniendo sobre la mesa. Y bueno, en sectores o segmentos particulares de la economía donde, como por ejemplo el caso de la vivienda, ahí sigue habiendo tensionamiento, ¿no? Y esto también fundamentado por una demanda fuerte en la economía, al margen, ¿no?, en este sector en particular, pues bueno, una escasez de oferta que es la que determina que ese nivel de crecimiento de los precios, aunque modera muy ligeramente, bueno, todavía sigue siendo muy elevado. En conclusión, diría, la economía estadounidense sigue en buen pie. Todavía este episodio de incertidumbre de los aranceles no ha calado de forma significativa al ritmo y a la dinámica de actividad, aunque desde luego sigue siendo un riesgo a medio plazo, sobre todo si esta incertidumbre se perpetúa, ¿no?, a más corto y medio plazo. Hemos hablado de confianza en Estados Unidos. También hemos conocido el dato de confianza de la Comisión Europea, que repunta en el mes de mayo en la eurozona, pero baja en nuestro país. ¿Qué le ha parecido? Bueno, en general, en Europa de manera general y así como en otras economías, ¿no?, vemos una dinámica similar. Es decir, las confianzas se recuperan por lo general en el mes de mayo de ese susto, ¿no?, entre comillas, que vivimos en el mes de abril con ese anuncio de aranceles. En España en particular, la métrica de confianza que se utiliza mide en particular la confianza empresarial. Es decir, ahí está incluido el sentimiento de los consumidores, de los hogares, y es verdad que aquí vemos quizás algo más de fragilidad, sobre todo, ¿no?, por un entorno que todavía no se acaba de aclarar en términos de los aranceles que Estados Unidos puede imponer contra Europa, contra España, siendo España especialmente un país con una fuerte orientación exportadora, ¿no? Y aquí quizás ese temor que todavía permanece en el sector empresarial en particular puede ser lo que ha marcado, ¿no?, quizás la diferencia entre el comportamiento de la confianza en España y el resto de la zona euro. Se está hablando mucho de esas últimas declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, en las que habla de que el euro se convierta en una moneda de referencia global, aprovechando que el comercio mundial del dólar, dice, se está fracturando con toda esta crisis por los aranceles y por las últimas decisiones económicas de la administración Trump. No sé si lo ve factible o es más un deseo que una posibilidad. Bueno, factible desde luego o no al menos a corto plazo, ¿no? Es verdad que el euro tiene un uso muy extendido, ¿no?, a nivel internacional, sobre todo en el ámbito del comercio, pero hay otras grandes funciones del dinero en las cuales el dólar tiene un rol incontestable, que son, su utilización como medio de comunidad de cuentas, es decir, como referencia de otros precios a nivel internacional, y también y sobre todo, ¿no?, el rol que tienen las reservas internacionales, un rol que, pese a cierto deterioro o moderación en las últimas décadas, el dólar sigue protagonizando de manera muy singular. ¿Qué pasa con el euro? Y también con otras divisas internacionales, ¿no? Dígase el yen japonés, incluso el yuan chino, que cada cual, con sus particularidades, pero en el caso del euro, primero, se trata de una divisa respaldada por un mercado todavía muy limitado, muy restringido, sobre todo si lo comparamos, ¿no?, con el dólar y ese extenso mercado de deuda libre de riesgo, entre comillas, ¿no?, que supone el mercado estadounidense, y es un atributo
tributo con el cual Europa todavía no está ni de cerca por competir, ¿no? Y además, en el caso de Europa en particular, esa fragmentación que en materia de política fiscal y por tanto de emisión de deuda todavía sigue presentando Europa como una alternativa al dólar, pues deja esta digamos, propuesta algo todavía en el campo de lo ciencia ficción, ¿no? Si queremos ponerlo en ese plano. Y por otra parte, tampoco estoy segura de que fuese 100% deseable, ¿no? Hemos visto ciertamente que el atributo de divisa reserva, una divisa que todo el mundo pues demanda de manera muy singular, puede aportar muchos beneficios a las economías emisoras. En particular, por ejemplo, pues puede reducir, ¿no?, los costes de financiación de la deuda, y eso es algo deseable, es algo apetecible. Pero por otra parte también tiene externalidades o costes, ¿no?, con los que hay que lidiar, y lo estamos viendo ahora mismo en el caso de Estados Unidos, ¿no? Genera déficits comerciales perpetuos en la economía, es decir, bueno, este problema que Trump está tratando de corregir, ¿no?, como con los aranceles, que no es más que resultado de ese rol del dólar como reserva internacional. Y por otra parte también pues puede de alguna forma forzar a la economía emisora a ser un proveedor de liquidez global constante, ¿no? Y eso supone también, bueno, un coste en términos de deuda muy elevado. Yo creo que desde ese punto de vista, bueno, habría que tener cuidado, ¿no? Hasta qué punto queremos que el euro pues se convierta en esa divisa internacional, cumpla ese rol, ¿no?, de divisa internacional como lo es hoy el dólar, y en qué punto es posible, ¿no? Yo creo que en ninguno de los dos ámbitos a día de hoy pues estamos hablando, ¿no?, del euro como una alternativa concreta. En la práctica, ninguna otra divisa, como te decía, ninguna otra divisa fiduciaria de momento puede ni siquiera compararse, ¿no?, al rol que juega hoy el dólar, y hemos visto en este periodo de incertidumbre donde el dólar está siendo particularmente castigado a raíz de toda la incertidumbre que se ha generado producto de las políticas económicas de Donald Trump, pues que otros activos no fiduciarios, como por ejemplo el oro o incluso las criptodivisas, están asumiendo, ¿no?, este mayor atractivo alternativo, ¿no?, a las divisas fiduciarias, en particular el dólar. Olivia Álvarez, analista de AFI, ha sido un placer como siempre. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.